Los derechos del lector omnisciente pertenecen a la plataforma de Webtoon y a los autores de su respectiva novela. Sean bienvenidas todas las constelaciones a este nuevo escenario que es traído a ustedes con ayuda de la probabilidad del sistema estelar. Espero que estén preparados para no sufrir por la secuela de probabilidad que tendrán los spoilers de este video que comienza justo ahora. En Lector Omnisciente a lo largo de la historia observamos muchas divisiones que existen entre personajes, objetos y habilidades. Principalmente lo observamos en los monstruos que aparecen divididos por rangos del 1 al 10, los escenarios divididos por letras de la F a la S, también divididos entre principal, secundario, oculto o personal, y las armas junto a las habilidades que se dividen también entre las letras de la F a la S, pero en el caso de las armas también existe el rango de constelación, y en el caso de las habilidades puede también venir con números marcando su nivel de poder. En el video de hoy pienso explicar todos estos rangos. Comenzando con los objetos, estos tienen un caso muy interesante. Todas las armas, reliquias y demás objetos del Lector Omnisciente tienen tres cosas a tener en cuenta a la hora de darles un rango. Además de dicho rango, viene en forma de letras del alfabeto, en orden ascendente de acuerdo a su poder, es decir que un arma de rango D es inferior a un arma de rango C, que a su vez es inferior a una de rango B. Bajo esta lógica se podría pensar que la A es el rango más alto, puesto que es la primera letra del abecedario. Sin embargo, más arriba de la A se encuentra la letra S, luego la SS y otra vez la triple S. En un comentario me preguntaron por qué la S está por encima de la A, si una de las letras más bajas del alfabeto es justamente la S. Bueno, esto se debe a que el caso de la S es uno muy especial, ya que quedó como una regla no escrita en la mayoría de obras de ficción, que esta siempre es un rango superior al rango A. Lo podemos ver en todos los isekais de la época medieval, donde existen gremios de aventureros, o en obras de ciencia ficción con sistemas y mundos de videojuegos como la clase S que crié. La razón es simple, el significado de la S viene de la palabra super o superior, es decir, un rango S se traduce como un rango super A o rango superior al A. Volviendo al tema, ¿cómo se elige el rango para darle a un arma? Anteriormente dije que se tenían en cuenta tres cosas para darle un rango, las cuales son, número 1, las habilidades del objeto, número 2, el escenario donde está dicho objeto, y número 3, las historias que pertenecen a ese objeto, si es que las hay. En el primer caso, sobre las habilidades de los objetos, no creo que haga falta una explicación muy extensa. Me limitaré a decir lo siguiente. Si hay tres objetos con habilidades aéreas, uno que te haga flotar durante un minuto, otro que te permita volar por el mismo tiempo pero que te produzca mareos, y otro que te permite volar en base a tu mana, sin límite de tiempo más allá de tu resistencia, si tuviéramos que ponerles letras, es obvio que el último debería ser un rango A o S, en comparación con los otros dos por lo menos. En cambio el primero debería ser el rango más bajo posible entre los artículos aéreos, ya que solo te permite flotar, ni siquiera moverte libremente en el aire. En base a eso es las letras según las habilidades, es decir, aunque los tres objetos son aéreos, se puede notar una gran diferencia en la calidad de los objetos. En el segundo caso, el lugar del escenario donde está el objeto influye bastante en su rango. Un objeto de rango S del quinto escenario apenas sería un rango D, con suerte, para el escenario 25. Esto se debe a que a la hora de dar rangos de poder se juzga el contexto donde se usa ese poder. Por ejemplo, Fe Quebrada, pese a ser una espada rota, dado que mantenía un poco de poder sagrado, se le asignó el rango D, es decir, estaba por encima del rango E y del rango F, a pesar de ser simplemente una espada rota. Pero esto se debe a que estaba en el escenario 2, donde los monstruos podían ser asesinados incluso con objetos contundentes que no tenían rango del sistema, como por ejemplo las armas que hizo Donsha con los cadáveres de las ratas de tierra. En otras palabras, en este escenario la Fe Quebrada podía matar a los enemigos a pesar de estar rota. En cambio ya para el escenario 9, la Fe Quebrada, incluso si hubiera mantenido en las manos de Donsha para este escenario, y aunque tuviera un poco de poder sagrado, no serviría de nada. Es más, su rango hubiera bajado de D seguramente a F o más abajo si era posible, ya que no servía ni para dañar la piel de los monstruos del noveno escenario. Donsha explica que para que un arma de los primeros escenarios siga siendo útil más adelante, deben usarse objetos especiales para subir su calidad y en algunos casos hay que reforjar el arma misma. Para el tercer y último caso tenemos uno especial, ya que no todas las armas llegan a tenerlo, pero las armas que llegan a tener historias son consideradas de un rango especial, ya que no solo las constelaciones acumulan historias para fortalecerse. Si existen suficientes historias sobre un objeto, al punto de que éste pueda ser reconocido por sí mismo y no por quien lo porta, entonces este objeto puede ganar el poder de las historias y obtener un rango similar a una constelación. Es decir, no es un ser pensante por lo que no se considera una constelación, pero se considera un arma al nivel de una constelación. Debido a esto, estas armas superan a los objetos que tienen sistema alfabético, es decir, están por encima de cualquier rango alfabético. Esto se debe a que una vez que un objeto alcanza el rango de constelación, seguirá siendo útil no importa el número del escenario en el que esté,
puesto que su poder equivale a quien lo porta y por tanto se vuelve más fuerte a medida que su portador gana más historias. Objetos como la lanza de Gungnir, la espada Excalibur o la piedra filosofal, entre otros objetos emblemáticos de la literatura, seguramente considerarían como armas históricas. Del mismo modo, la espada decapitadora de los 4 Jin, una vez que se utilizó para romper el trono absoluto, se volvió un arma histórica que cuando Dongxia se vuelve una constelación, puede activarla al máximo de su poder, y le sigue siendo útil incluso en escenarios futuros. Pasando a los monstruos, estos son más fáciles de explicar. Toda criatura no humanoide y sin capacidad de razonamiento adecuado entra dentro de la clasificación de monstruos. A menos que alcances las suficientes historias para volverte una constelación como los 12 zodiacos, una nebulosa compuesta únicamente por animales que alcanzaron las historias para hacer constelaciones, incluso los dragones no están exentos a ser considerados monstruos si no tienen la capacidad de razonamiento adecuado. A los monstruos se los clasifica únicamente por su poder, no importa el escenario en el que estén, siempre tendrán el mismo rango. Por esa razón la probabilidad bloquea el acceso de los altos rangos en escenarios bajos, a menos que estés en un escenario especial como el último sacrificio. Los monstruos se clasifican del 1 al 9, siendo el 1 el más fuerte y el 9 el más débil, al punto que incluso humanos de bajas estadísticas en los primeros escenarios pueden ganarles. Asimismo, los monstruos suelen nacer con su rango fijo, es decir que toda especie de ese monstruo, a menos que exista una mutación, siempre alcanzará la etapa adulta y tendrán todas el mismo rango. Sin embargo, también existen los monstruos evolutivos, como el dragón quimera de la compañía Quindongia, el cual puede evolucionar hasta volverse un monstruo de primer grado. Pasando a los escenarios, estos tienen dos clasificaciones. La primera siendo el nivel de dificultad, que al igual que las armas, es de forma alfabética y depende del número del escenario. Por tanto, un escenario de dificultad A, para alguien del escenario número 10, es de dificultad F para alguien que ya está en el escenario número 30. En segundo lugar tenemos la división entre escenario principal, secundario, personal y oculto, siendo la diferencia que el principal es un escenario obligatorio y el único que recibe número. Una vez completado un escenario principal, pasarás a otro con un número siguiente, hasta que llegues a pasar del 1 al escenario 99, siendo la principal diferencia con los otros que este escenario te obliga a trasladarte de un lado al otro para completarlos todos. Asimismo, estos escenarios son supervisados por Dokkaebi, los cuales solo pueden interferir si las constelaciones se lo permiten pagando la probabilidad. Caso contrario les pasará lo que le pasó a Paul. Además, las recompensas de este escenario son dadas por la oficina de los Dokkaebi. Los escenarios secundarios son escenarios creados por los Dokkaebi para entretener a las constelaciones de su canal, por lo que pueden alterarse con mayor voluntad y facilidad para estos. Pero no es posible detener un escenario que ya está en marcha ni cancelar la recompensa. Dicha recompensa de estos casos sale de los bolsillos de los mismos Dokkaebi a cargo. En otras palabras, hacer muchos escenarios secundarios puede llevar a la bancarrota al Dokkaebi en cuestión. Los escenarios personales, por otro lado, son escenarios hechos por constelaciones para una o varias encarnaciones en concreto, y por tanto estas constelaciones son las que aportan la recompensa que tendrá el escenario, además de que deben pagar una tarifa de monedas al sistema para entregar el escenario. No se ha visto que una constelación pueda editar el escenario como hacen los Dokkaebi, pero algo que sí se ha visto es que si a la constelación le pasa algo, el escenario puede ser cancelado, como cuando Asmodeus hiere el cuerpo simbólico de Uriel y el regresor pierde el escenario que le permitía estar en el reino de los demonios. Por último, los escenarios ocultos son aquellos escenarios que no son administrados por nadie y los Dokkaebi solo se pueden limitar a observarlo. Estos escenarios se generan de forma automática al cumplirse ciertas condiciones y la recompensa también se da de forma automática al completarlos, como fue el caso de Dongxia al entrar en el estómago de la serpiente marina, siendo un escenario que ni siquiera Biyun conocía, al punto que este pensó que Dongxia había fallado, sin saber que había activado las condiciones para un escenario oculto que era correlacionado con el escenario anterior. Y bueno, eso es todo lo referente a este tema. En los comentarios díganme si ya se sabían toda esta información o si aprendieron algo nuevo. Dicho eso, felicidades por completar el escenario, ahora se computará su recompensa. Durante el capítulo 264 de la novela es la primera vez que se nos menciona la existencia del dragón del apocalipsis, y cómo su cola puede borrar una tercera parte de las constelaciones en el cielo, algo que terminaríamos comprobando al final de la guerra de santos y demonios más adelante. Y bueno, eso es todo por este video. Antes de irme, me gustaría pedirles que observen los videos que están en pantalla y si no los han visto, les den clic y los observen. También son de lector omnisciente y les he puesto todo el amor posible. Dicho eso, el rey Dokkaebi se despide y les desea que tengan la bendición de las historias. Adiós.